Ahora veremos otro elemento musical importante que se llama intervalo. Te prometo que aprenderás a identificar todos y cada uno de los intervalos existentes de una manera fácil y entretenida. ¿Pero qué rayos es un intervalo? Un intervalo es una distancia entre dos sonidos y además tienen un nombre y un apellido. El nombre del intervalo en realidad es un número ordinal. Ejemplo, segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente. Este número indicará la cantidad de notas musicales en juego, incluyendo a los dos sonidos que queremos evaluar. Así que un ejemplo sencillo de un nombre de un intervalo sería algo así. Desde Do hasta Fa hay 4 notas musicales, es decir, un intervalo de cuarta. Sencillo, ¿no? En el video anterior aprendimos que las notas musicales pueden estar acompañadas de alteraciones. Entonces la distancia que queremos evaluar necesitará mayor precisión. Es aquí donde entra el apellido de un intervalo. Existen solamente 5 apellidos: menor, mayor, justa, disminuida y aumentada. Así que un ejemplo de un intervalo sería algo así como segunda mayor, quinta justa, séptima disminuida, siempre un solo nombre y un solo apellido. Para medir con precisión la distancia, o mejor dicho, el intervalo entre dos sonidos, se utiliza una unidad de medida. Pero no es centímetros, tampoco pulgadas, ni millas náuticas, ni años luz. La unidad de medida utilizada es el tono y el semitono. Así como un metro equivale a 100 centímetros, un tono equivale a 2 semitonos. Pero esta unidad de medida, a mi parecer, es un poco abstracta. Así que para una mejor comprensión, utilizaremos como unidad de medida las teclas del piano. Entonces, las teclas definirán el apellido de nuestro intervalo. Veamos ahora la clasificación de los intervalos. Aquí colocaré los 5 apellidos posibles de todo intervalo. Y aquí pondré los nombres que se dividen en simples y compuestos. Los intervalos simples van desde la segunda hasta la octava. A partir de la octava se empiezan a repetir las notas musicales y comienzan los intervalos compuestos, que son novena, décima y así sucesivamente. Pero ojo, no todos los apellidos pueden acompañar a todos los nombres. Veamos. Segundas, terceras, sextas y séptimas podrán llevar el apellido menor, mayor, disminuida o aumentada. Y las cuartas, quintas y octavas llevarán el apellido justa, disminuida o aumentada. Cuidado, sería un error decir segunda justa o cuarta mayor o séptima justa. Sin embargo, habrás notado que cualquiera puede ser disminuida o aumentada. Bien, es momento de abordar un ejemplo. Calculemos la distancia entre Re y Fa. Primero el nombre, recuerda. Contamos las notas musicales en juego y quedaría tercera. Ahora para el apellido contaremos la cantidad de teclas musicales internamente, sin incluir Re ni Fa. Vemos que hay 2 teclas, una blanca y una negra. Con esto nos vamos a la tabla principal y encontramos el apellido. ¡Listo! Desde Re hasta Fa hay una tercera menor. Sería bueno que te aprendieras esta tabla principal porque con ella y otros tips lograremos identificar todos los intervalos existentes. En el próximo video veremos la ley de las inversiones, así que no te lo puedes perder. Suscríbete al canal.